El bucle, la verdad sin vueltas. Y si bien yo vengo diciendo hace mucho que lo de Capitanich iba a terminar en algo muy negativo, que tenía un equipo que no estaba a la altura, que había muchos de sus ministros barra ministras que no querían ser ministros barra ministras, que me consta que tuvieran internas con sus subsecretarios más que lo que pudieron gobernar. Por ahí por ineficiencia, por ahí por falta de capacidad, por ahí por falta de conocimiento y manejo de política, porque de política no sabían absolutamente nada y de gestión bastante poco por lo menos. Había algunos que querían dejar el lugar hace mucho y no, o no estuvieron a la altura y no les daba el pine para reconocerlo. La gestión fue realmente compleja. Capitanich no supo dar los volantazos y modificar las estructuras que tenía que modificar. A nivel del armado comunicacional sacó nuevas estructuras que no funcionaron nunca, que no empatizaron con la gente, que no terminaron de ponerlo con la estatura del dirigente que él es, o que él supo ser, para ser exactos. Obviamente que el caso judicial lo afectó, obviamente que ver a una madre, como nos tocó ver durante muchas semanas afectada por la muerte de una hija, que a su vez tenía que ver directamente con alguien relacionado al gobierno de Capitanich, era muy difícil y eso tuvo un peso. De hecho, hoy en el resultado postelectoral, la señora sigue diciendo que está contenta, que eso le pidió al Chaco que parece que la votaran a ella, lo cual me parece ya un poco mucho, ¿no? Pero bueno, el pedido de justicia es legítimo y está convalidado y apoyado por todos y por todas. Esperemos que se logre llegar a la verdad. De todas maneras, le ganó a Capitanich un heredero que no tenía nada, que él mismo reconocía que no tenía apoyo de Bullrich, ni de Larreta, ni de Valdés, ni de ninguno de los que anoche le vinieron a levantar la mano. ¿Y por qué pierde Capitanich? Por la inoperancia de todo un sistema que funcionó mal, que por supuesto encabezó él, pero había un montón de funcionarios barra funcionarias que estuvieron 4 años jugando a ver qué pasaba. Esperar una respuesta de ellos era prácticamente imposible. Lo he vivido en carne propia, lo puedo atestiguar en carne propia. No pueden ni buscar un trámite, mucho menos responderte por una posible negociación, un posible armado político. Yo hace muchos años que estoy fuera de las estructuras comunicacionales del Chaco porque algunas cosas ya venían funcionando mal y molestaba que uno dijera las cosas que dice al aire. Y seguramente era más cómodo dejarnos desde afuera, que justamente por eso mi programa de radio se llama de esta manera, en la 1420, y por eso se llama Rompiendo las Barreras de la Realidad, porque nosotros cambiábamos un relato de todos los lugares. Y la nueva generación comunicacional de Capitanich se ocupó más de tapar que de mejorar. Y realmente eso nunca es bueno en comunicación. Cuando vos no podés decirle a el que tenés enfrente la verdad, tarde o temprano las cosas caen por su propio peso. Y lamentablemente Capitanich estuvo rodeado de personas que nunca estuvieron a la altura. Candidatos a intendentes que medían menos de 2 puntos, candidatos a diputados que venían de Martín Guzmán y aún peor de María Eugenia Vidal. Te estoy hablando en la actualidad, no te hablo de hace 5 o 6 años, te hablo de hoy. Ministros barra ministras que dejan tirada a pacientes con graves deficiencias,
incluso a personas con discapacidad. Y esto pasa y pasó en los últimos años en el gobierno de Capitanich. Antes me consta que había otro tipo de resolución, otro tipo de compromiso con las anteriores gestiones de Capitanich y los anteriores equipos de Capitanich. Él mismo estuvo mucho más disperso en esta última gestión que lo que estuvo en otras. Era muy difícil acceder a él, por lo menos para algunos de nosotros. Era mucho más difícil contrastar puntos de vista, debatir opiniones, debatir opciones. Y esto llevó a una derrota electoral que fue catastrófica por haber sido en primera vuelta, pero por sobre todo porque perdés con un candidato que ni siquiera tenía el apoyo de la estructura del radicalismo. El propio Ángel Rosas tenía otro candidato. Ángel Rosas es el histórico referente del radicalismo. Y tenía otro candidato que perdió la interna y bueno, ahí Heredero fue medianamente aceptado, porque no lo terminaban de aceptar hasta esta noche, que vinieron todos los que no le dieron bola a levantarle la mano. Y realmente es muy triste ver que el peronismo pierde después de tanto tiempo, no por haber perdido contra un rival que fue mejor, sino por haber sido cada vez peores. Por supuesto, yo te vengo contando que hay estructuras mediáticas y estructuras que rodearon a Capitanich que se iban a abrir de gamba a los 10 segundos de perder. Bueno, ya pasó. Pasó anoche tarde, que los que hasta hace 5 minutos eran los principales defensores del gobierno de Jorge Milton Capitanich, hoy ya se dan vuelta. A mí me molesta, me duele, me preocupa porque si esto fuera el radicalismo, yo estaría más tranquilo, porque Cero es un tipo que lo considero democrático, un tipo con el que se puede debatir. Yo no estoy de acuerdo en un montón de cuestiones, pero se puede debatir. Ahora, me preocupa que detrás de eso, la candidata nacional de ese espacio es Patricia Bullrich. Y ahí sí es preocupante, porque el radicalismo no ha tomado la tonicidad que tiene que tomar para hacer una estructura nacional y le van a volver a facilitar o a intentar facilitar la victoria a alguna de las dos facciones de derecha, sea a Bullrich, si es que le fuera bien a la candidata Juntos por el Cambio, hoy los números no dicen eso, pero está ganando gobernadores, está ganando musculatura y falta todavía para la elección de octubre, o en su efecto Milei, lo cual es aún más complicado. Pero bueno, hay que hacerse cargo de que los errores los cometen los jefes territoriales del peronismo. En este caso le tocó a Capitanich, pero no es el primero de los que han perdido y ojalá sea el último, pero vienen momentos difíciles para el peronismo. Habrá que reponerse de cara al 22 de octubre y hacer una buena elección todos unidos, porque es la única forma de triunfar, como decía la marcha. Si no nos unimos, estamos dominados, señores. Y el peor error que cometió Capitanich fue justamente eso. Llevó desunido al peronismo, dividido en tres facciones. Todos pensaron que les alcanzaba solos y a ninguno les alcanzó por sí mismo. Incluso algunos sectores jugaron abiertamente para que el Capitanich perdiera. Abiertamente para el candidato radical. Nadie te lo va a contar. Nadie va a salir a decir que esto que digo es cierto, de hecho lo van a negar. Pero es bueno que yo te lo diga porque si el peronismo vuelve a cometer esta clase de autoflagelos, si nos volvemos a flagelar nosotros mismos, somos nuestro peor enemigo. Depende de nosotros la victoria del 22 de octubre. Pero vuelvo a decirte, esto es unidos o dominados.